Muy buenas a todos los asistentes. Nos encontramos esta tarde aquí en la Cificon o Sci-Ficon, como queráis llamarlo. Y nada, muy contentos de estar aquí, ¿no? ¿Champi? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Estamos aquí de milagro, porque vamos, como podéis comprobar, no está aquí Domingo vinilo oscuro, porque, bueno, se ha puesto malo y así lo primero vamos a darle un fuerte aplauso y desearle que se recupere cuanto antes. Y nada, así que lo vamos a hacer entre nosotros, que bueno, aquí lo vamos a pasar, independientemente que no esté Domingo, pues bueno, aquí lo vamos a sacar, ¿no? Y tenemos aquí un invitado, que bueno, ¿quién es, David? Pues tenemos aquí a uno que juega en casa, el amigo Claudio García, que es también un podcaster y tiene ese programa tan bueno de música, ¿no? Música grunge, alternativa, tocáis todos los palos, ¿no? El rock and clip. Todos los palos, exacto. Rock and clip. No, si es que esto... Es que lo voy a no da más de sí, ¿no? No sé lo que hay bajo, pero no lo voy a tirar. Sí, a ver, solo Dios sabe lo que hemos sufrido para estar aquí ahora mismo, en este momento, y que haya entrado la música y que haya entrado todo. Ha sido una odisea galáctica, totalmente. Pues nada, nos hemos juntado esta tarde aquí para hablar de una película mítica para nosotros, que es La loca historia de las galaxias, Spaceballs. Nos habían pedido que habláramos de Star Wars, pero para nosotros es un listón bastante alto, ¿no? Ahí tiene un fandom bastante grande, ¿no? Particularmente, y no queríamos meter la pata. No, es un marrón, hablar de Star Wars. Es un material bastante... Vamos a lo seguro, porque aquí si lo gordo. Cagamos nos da igual, o sea que... Entonces, bueno... estamos aquí calentando a uno, me parece, ¿no? Sí, a ver, cuidadico. Veníamos bien escoltados, ¿eh? Ahí ayudarle a que baje porque... ¿Quiénes son ellos? Son los de la saga Skywalker, los Tarkin Boys, a los cuales pues, les agradecemos que nos hayan escoltado hasta aquí y que hayan hecho que todo esto haya salido bien, la verdad. Pues nada, hechas las presentaciones, sin más dilación, vamos a avanzaros lo que es el mítico tráiler de Spaceballs en castellano y narrado por el gran Constantino Romero. Ahí está el planeta Druidia y bajo el escudo aéreo 10.000 años de aire fresco. Tenemos que atravesar el escudo aéreo. Lo haremos, señor. Raptaremos a la princesa y obligaremos al rey Roland a darnos la combinación del escudo aéreo, destruyendo así el planeta Druidia y salvando al planeta Spaceball. ¿Lo han entendido todos? Spaceballs, la loca historia de las galaxias. La nave de la princesa Vespa a tiro, señor. Bien. ¿Qué sucede? ¿O es el día de los inocentes? ¿O alguien está intentando matarnos? Ahora les demostraremos quién manda en esta galaxia. Si no me das la combinación del escudo aéreo, el Dr. Slotkin te volverá a poner tu antigua nariz. ¡No! Solo un hombre y su fiel compañero pueden salvar a Druidia del desastre. Muy bien, Águila 5 bajando. Lone Star. Primero, deben aprender los secretos de Yogur. Soy el guardián de una poderosa magia. ¿La fuerza? No, la negra. Evitar ser capturados en un planeta lejano. ¡Diles que peinen el desierto! ¡Peinen el desierto! ¿Han encontrado ya algo? ¡Ni una puñetera piedra! Luchar contra todo el ejército de Spaceballs. ¡Mis pelos! ¡Me han estropeado el peinado! ¡Jo, qué tía! Y escapar de las garras de Dark Helmet. La tuya es tan grande como la mía. Abandonen la nave, diríjanse a las cápsulas de salvamento. ¿Qué le pasa a este cinturón de seguridad? ¡Ah! ¿Cuándo ha pasado esto en una película? ¡Choca esa pata! Mel Brooks en Spaceballs, la loca historia de las galaxias. ¿Se está burlando de mí debajo de ese casco? Pues nada, 1987, Mel Brooks, el que para mí era realmente el Alfred Hitchcock de la comedia, ¿no?, americana, ese judío que todo lo parodiaba, ¿no?, todo lo que tenía éxito, Hitchcock, mejor dicho, Mel Brooks,
¿no? Hacía parodia de ello y siempre lo escudaba con que él, digamos, si algo te gusta tienes que parodiarlo, sí o sí. Y para él eso era un hacha. Pero bueno, teniendo aquí al amigo Claudio, ¿quién mejor que él para hacernos una sinopsis? Una sinopsis de esta película. ¿Cómo venderías tú estos Pelotas del Espacio, estos Spaceball? Yo esto quería hacerlo bien, quería tomarme mi tiempo y hacerlo pausado, con tranquilidad, vaya, como una persona. Quería hacerme una tila, me he puesto nervioso, me he hecho un café. Y pues vamos con todo. Pues a ver, la película, ¿de qué va? Aparte que es una parodia de varias películas de ciencia ficción que las van intercalando, básicamente el guión trata pues, que una princesa druidia se fuga de su boda, a lo novia a la fuga, tal cual. Es interceptada por los Spaceballs, que curiosamente iban a su planeta a robarles el aire, porque en el planeta Spaceballs se están quedando sin aire, el aire está contaminado, tal. En esto que el rey le pide a Lone Star, que es una especie de Indiana Jones, Harrison Ford, o sea, en sí, ¿no? Han Solo... Una mezcolanza, ¿no? De esos héroes de todo. Galácticos. Le dice, oye, rescátame a la hija que tiene un tema y no está esto mal, está apretado. Y la película trata pues un poco al hilo de Star Wars 4, de cómo van a rescatar a la princesa, la sacan, se estrellan, se encuentran con su espíritu guía, que es Yogur en este caso, y cómo, bueno, no voy a contar el final, pero las aventurillas de cómo van intercalando pues, escenas de, si no me equivoco, pues de Alien, del Mago de Oz, de Star Wars, obviamente, pues para conformar todo este guión. Digamos que sí, que es una mezcolanza, ¿no? De todas esas películas de éxito que cayeron en la época, tanto como The Buck Rogers, ¿no? Como Star Wars, la serie de televisión, como Flash Gordon incluso, ¿no, Champi? Sí, y luego aparte, es lo que has comentado tú sobre Mel Brooks, que él consideraba, ¿no? Viendo el éxito que había tenido la Guerra de las Galaxias o Star Trek, que él se sorprendía que no hubiera habido ninguna parodia sobre unas películas sobre ciencia ficción o películas galácticas, ¿no? Pues, no olvidemos que él ya había hecho alguna parodia sobre el oeste, ¿no? En Silla de Montar Calientes. De terror también, De terror también, con el jovencito Frankenstein. Y entonces ella le dijo, mira, hay que hacer una película sobre esta temática porque nadie la ha hecho. A él lo que le gustaba y la idea que él tenía, que dice que le encantaba mucho esa frase, ¿no? De el espacio, la última frontera, ¿no? Su idea de decir, ¿por qué no la echamos por tierra, ¿no? ¿Por qué no echamos esa última frontera por tierra, ¿no? Y a raíz de todo esa idea sacó su efecto imaginario, ¿no? Que él tiene a la hora de hacer humor, ¿no? Un humor muy de la época, ¿no? Porque a día de hoy, no sé, para muchos la película habrá envejecido mal. Sí, no sé, para vosotros. A ver, ahora es complicada. Yo cuando vi la película por primera vez, yo fui al cine a verla. Tenía 6 añitos. O sea, ¿tú la viste en el cine? En el cine. Lo vi en el cine. Bueno. Me llevó mi madre junto a mi hermano. Y recuerdo que yo, claro, en esa época tampoco cogía todas las referencias, me quedaba con el humor más evidente. Y a lo largo de los años, pues cuando eres adolescente, con 14, 15 años y tal, recuerdo que me hacía muchísima gracia, ¿no? Y ahora... llevaba pues prácticamente 20 años sin verla, la película, la tenía muy buen recuerdo y la he visto esta semana, ¿no? Con motivo del podcast, y la verdad es que, claro, lo que te hacía tanta gracia antes, ahora no te hace tanto, ¿no? Y hay algunas veces, ¿cómo me reía yo con esto? Sí. Pero bueno, es una película que tiene su encanto y que, bueno, para toda la gente que le gusta Star Wars, es una película obligada en su visionado, por ese motivo, porque vas a encontrarle referencias a las películas y bueno, y es un cine que tiene su nostalgia y que, bueno, Mel Brooks hay que verlo sí o sí, ¿no? ¿Y tú, Claudio, cuándo fue la primera vez que viste este film? Esta historia es buena. Yo esto me lo grabé en un vídeo beta. Ajá. De los buenos. Sí, de los buenos. O sea, porque hay que decir que el beta se veía con más calidad que el VHS. Correcto. Bueno, pues el caso es que yo en una Navidad de 1994, 5, 3, yo quería grabar Gremlins 2, que la echaban por Canal Now. Buen canal. Sí. Total,
que yo no sé qué hice, que grabé Spaceballs. No sé si es que lo cambiaron, si es que yo puse el vídeo como lo puse. ¿Tú sabías programar el vídeo? Sí, bueno. Los viernes por la noche seguro que lo sabías. No, que es Canal No. Sí, también Sí, había. hombre, que no, y el Hombre, sí, sábado. sí, verdad, cierto. Bueno, el caso es que grabé esta película, la puse, me encabroné con un enano porque digo, coño, estos no son los Gremlins. Pero me gustó y además me hizo gracia y digo, oye, mira, está bien. La habré visto como 1 millón de veces, tirando por lo bajo. Y la verdad es que es bastante... A ver, el tema de la nostalgia y lo que decís y que los efectos especiales pues son muy hijos de su tiempo, ¿no? En ese aspecto. Es bastante real. Más que nada porque yo ayer en pos de... pues tengo que venir con la lección aprendida, ¿no? Tengo que mirarme esto otra vez. Me la puse en DVD, tal, alta calidad, la tele nueva, tal. Es una castaña. O sea, es una castaña... O sea, yo lo estaba viendo y digo... ¿Y ese croma? ¿Y esos hilos? ¿Qué pasa? Claro, yo lo recuerdo pues, con sus rayicas de abajo, sus rayicas de arriba, el anuncio de Yoplait, yo qué sé, estas cosas. Vamos, que se está quedando un mito esta película. Yo la tengo que ver, si la vuelvo a ver la veo en mal, la veo en VHS alquilada, sí. Lo tengo claro. Yo personalmente soy de los que sí que la descubrió en VHS. Y vamos, me dejé llevar por esa portada, ¿no? Bastante llamativa y claro, que invitaba a verla sí o sí. O sea, te metía lo que decían, esto que es una secuela de Star Wars, tal, y vamos, te la alquilabas. Y sin saber quién era Mel Brooks, porque yo creo que es la primera película que vi de Mel Brooks, sí o sí. Luego ya me decanté por La loca historia del mundo. Yo es la primera que vi de Mel Brooks. Que era otra carátula que también me llamaba mucho la atención, muy bien ilustrada. Y ya te digo, para mí es una película que, volviéndola a ver para grabar este podcast, sí que tiene sus más y sus menos, ¿no? Pero se nota que está hecha con la mejor intención y el mejor cariño, ¿no? Y el mejor hacer de Mel Brooks en ese sentido. Y básicamente, vamos, para mí no ha perdido nada. Hay que verla con esos ojos. Que Mel Brooks, un pillo para los efectos especiales, porque hay una de las escenas que es la del desierto. Ajá. La famosa escena de Penny en el desierto. Correcto, cuando da la orden se ve que está en una nave como levitando en el desierto y lo que realmente es pues, la nave y una base toda rodeada de espejos. Entonces da la impresión de que está flotando, pero realmente está reflejando el resto del desierto. Bueno, pues yo puedo deciros que ayer yo vi dónde acababa el espejo y me encabroné muchísimo, digo, es así. Hay que decir que el señor Mel Brooks, antes de empezar a mover hilos y empezar a parodiar esta saga galáctica, y tanto como Star Trek como Star Wars, pidió permiso a George Lucas, ¿no? Sí, cuando lo que he comentado antes, cuando él decidió de hacer una parodia sobre el tema, sobre Star Wars, él escribió el guión, comenta que tardó 6 meses en hacer este guión, y lo primero que tuvo por temor a ver cómo se le iba a tomar George Lucas y sabiendo cómo se la gastaba George Lucas, ¿no? Era de enviarle el guión y pedirle permiso para ver si eso se podía hacer este proyecto, ¿no? Y lo que comenta Mel Brooks es que cuando una vez que lo recibió Lucas, dice que vamos, enseguida se puso en contacto con él y le comentó que le había hecho mucha gracia, que no paraba de reírse, que tenía que parar, ¿no?, cada cierto tiempo porque se estaba riendo mucho, y le dijo que tiraran para adelante, y únicamente puso una única condición, y es que no hubiera ningún tipo de merchandising o beneficio alguno que fuera promocional de la película, ¿no? Porque él consideraba que estaba bien parodiar un producto suyo, ¿no? En este caso Star Wars, pero que ya el hecho de que hubiera un merchandising detrás de algún producto que es una parodia del suyo, eso ya que no lo veía bien. Y de ahí que toda la gente que haya visto la película es por el personaje de Yogurt, ¿no?, que lo hace el propio Mel Brooks, que es emulando a Yoda, es el que se dedica a las, como dice la película doblada, a las mercaderías, ¿no? Que sacan todo tipo de promociones, desde papel higiénico, toallas, hasta un lanzallamas, ¿no? Y dice, a los niños les encanta, ¿no? Y entonces Mel Brooks, pues ya aprovechando, dice, ya que no voy a poder sacar ni comercializar nada sobre esto, lo pongo en la película, y la verdad
Por eso es el único motivo que todo eso que sale en la película luego no se ha comercializado, ¿no? A ver si George Lucas no quería que le comieran la tostada, ¿no? En ese aspecto. Sí, George Lucas Era es un muy poco... previsor, ¿eh? Sí, Era- es más judío que Mel Brooks, el cabrón. Pero bueno, que bueno, está dentro que cabe. Ya una vez que te preguntan, estás en tu derecho, ¿no?, a decir las condiciones, ¿no? Pues nada, pues el amigo Mel Brooks, para empezar a hacer esta película, digamos que se rodeó de lo mejorcito de Hollywood, en ese sentido. Y para los temas de efectos especiales tuvo la ayuda de Peter Donner, que era el que trabajó los efectos especiales de Superman, Línea Mortal, y luego también había hecho los trailers. Ojo, los trailers de Star Wars eran cosas suyas, cosas de Peter Donner, y básicamente se veía muy, muy bien reflejado esa calidad de la época, ¿no?, a la hora de hacer esos efectos especiales, ¿no? Sí, a ver, de los efectos, bueno, lo ha comentado Claudio, que ahora a día de hoy, que se nota mucho. Aparte es una película que tampoco tiene, presupuestariamente hablando, pues tampoco es una película elevada, ¿no? Creo que tenía un presupuesto no llega de 23 millones de dólares. Y bueno, hay que tener en cuenta que también, aparte, hay muchos personajes, hay que hacer efectos especiales, porque hubiera sido una película paródica ambientada en, por ejemplo, Las locas aventuras de Robin Hood, ¿no?, que él hizo después. Tampoco tiene, es material de atrezo y vestuario, ¿no? En este caso sí que había que hacer mucho más de efectos especiales y por ejemplo, ¿no?, esa pedazo de nave, la Spaceball 1, Spaceball 1, sí. ¿no?, que La nave más larga, ¿no? De la historia del larga cine. más larga de la historia del cine, una Que vez que tarda 5 minutos en pasar. Sí, no, yo lo he contado porque vi la película, a ver, yo soy sincero, yo la vi ayer por la noche, ¿eh? O sea, la vi ayer por la noche y digo yo aquí, para refrescarlo bien, para tenerlo bien refresco, y lo estuve contando desde que acaban los títulos iniciales de crédito, a más puro estilo Star Wars, y aparece la Spaceball 1, está en pantalla 1 minuto 32 segundos. Y es una de las escenas que cuando fui al cine recuerdo sentarme, que en esa época prácticamente no sabía ni leer, menos mal que el bueno de Constantino lo iba narrando, y recuerdo tener a mi madre al lado y decir, pero esto no se acaba nunca, o sea, jurado, es el único recuerdo que tenía junto al de peinar el desierto que tenía de la película. O sea, La nave. la nave, el comienzo y lo de peinar el desierto. Pues si te digo que los guionistas querían media hora de película así. Yo compro, iba a decir que la vendo, no, yo la compro. Pero es una nave que, vamos, ríete tú de la Battlestar Galáctica, de la Enterprise o sea, ríete tú, es un pedazo de nave de la hostia, el destructor imperial no tiene rival. No sé si aquí habéis tenido unos pocos la suerte o la desgracia de ver la última de Independence Day, que hay una nave, una de las naves que invade nueva. No, es que no. Tampoco os perdéis nada, pero bueno. Bueno, Independence Day tiene un... Ocupa un océano entero. No, creo, hostia, o algo así. un océano, pero Independence Day tiene una relación con esta película. Sí. Porque el personaje que interpreta a Lone Star, ¿no?, que es, así decirlo, el Han Solo de la película, ¿no?, está interpretado por Bill Pullman. Bill Pullman, que es el presidente piloto de caza de los Estados Unidos en Independence Day. Que Bill Pullman, el amigo Mel Brooks, lo conoció de una película que hacía de coprotagonista con Danny DeVito, que se llamaba Por favor, maten a mi mujer. Sí, de hecho, bueno, pero es que creo prácticamente que era lo poco que había hecho Bill Pullman. O sea, y luego de una obra teatral que hizo de Barrabás, que ahí fue, digamos, como más o menos le convenció el arte dramático que Bill Pullman tenía y lo eligió para hacer el personaje de Lone Star. sí, es que ya te digo, es un personaje, un actor que ha trabajado mucho más a raíz de esta película, que a lo mejor quizá es cuando más o menos se dio a conocer, y luego ya hizo otro tipo de películas. La película esta que es asiática, que es La serpiente y el arco iris, también aparece, y luego también tiene Mientras dormías, o sea, otro tipo de películas, pero vamos, es de las primeras. Luego, más personajes, ¿no?, característicos, aparte del el mencionado por Champi, el de Yogur, que también lo interpreta Mel Brooks, es el de John Candy, ¿no?
Vomito. Vomito Vomito Barf. Barf. Barf, ¿no? Un personaje que también, vamos, ese homenaje a Chewie, ¿no? A Chewbacca, ¿no? Que también Se llama que él se considera como un Mog, mitad perro, mitad humano, soy mi mejor amigo, ¿no? Es la presentación Sí, que hace él. lo tiene todo. Y es un personaje que, bueno, que tuvieron ciertos problemas para hacer el tema de la caracterización, ¿no? Lo de las orejas. Sí, porque al principio querían utilizar una máscara, ¿no? Que era como un bulldog, ¿no? Entonces le iba a tapar la cara a John Candy y, claro, entonces dijo Mel Brooks. Ni hablar, dijo ni de coña. No, ni de coña. Dice, para taparle la cara a John Candy, cogemos a otro tío que valga la mitad de dinero, que cobre la mitad de dinero y ya está. O sea, si yo tengo a John Candy, quiero que se note John Candy, ¿no? Entonces, John Candy, bueno, perdón, ¿ibas a decir algo? No, lo del mecanismo, por ejemplo, de lo de la oreja y tal, que era un poco así curioso, que en todas las escenas de vómito tiene un mecanismo en lo que es la pata, que cuando él la apretaba había un cable que lo que le hacía era girar o levantar o bajar la oreja. sí, o sea, era un animatrónico. ¿Vale? Sí, un poco cutrecillo, pero y se ve que la cola, de hecho hay una coña, cuando están al final de la peli en el restaurante este que piden el especial espacial y todo esto, que la cola le empieza a hacer historias a la camarera por debajo de la falda, dice, yo es que no la controlo, es que tiene vida propia, es que realmente iba por control remoto y la manejaba el director. Entonces, esa medio coña de, amigo. Es curioso, yo volviendo a ver la película, que en la parte que aparece John Candy por primera vez, suena de fondo Bon Jovi. Raise Your Hands. El Raise Your Hands. Si una película tiene las santísimas narices de en la primera música que te meten es el Raise Your Hands de Bon Jovi, mis respetos. O sea, Cojonuda. Hasta ahí. Sí, hombre, tiene un soundtrack que es bastante majo, la película, ¿no? Tiene la combinación de canciones, ¿no? De rock y luego también lo que es el tema ya del score, la composición. A mí la verdad es que me parece que es bastante buena. O sea, para una película de esta índole, por ejemplo, recuerdo que el comienzo, ¿no? Con la nave, cuando empieza con esa tensión. Aparte que es muy tiburón. Es lo que iba a comentar, es que siempre hay que sacar el tema de tiburón, porque si no luego Isaac está en su casa y se cabrea. ¡No habéis mencionado a tiburón! Bueno, un saludo, Isaac. Entonces, es un score que la verdad es que está bastante bien, ¿no? Lo hizo John Morris. Correcto, sí. Y desde el primer momento saben mezclar, ¿no? Los scores con las canciones de éxito del momento, con algunas propias, ¿no? Ya puso Domingo, creo, en algún especial de soundtrack que eligió la de Spaceball. ¡Spaceballs! Vemos a un fan de... No, grande, sí. Sí. Entonces, la verdad es que muy bien. Entonces, David, tú que controlas más del tema, John Morris, ¿qué es lo que ha trabajado? Es colaborador habitual de Mel Brooks, ¿no? Ha ambientado la mayor parte de sus películas y, vamos, sí que compuso un poco alejado, bastante alejado, diría yo, de lo que era la fanfarria de John Williams, ¿no? Tampoco se quiso meter en ese campo, pero sí que hace una composición bastante solvente para la película, ¿no? Dentro de lo que es la comedia. Los compositores siempre lo dicen, hacer cine cómico, o sea, ambientar cine cómico es bastante más complicado que el dramático, al igual que actuar, ¿no? Sí, siempre hacer comedia. La verdad es que yo soy un poco coñazo, ¿no? Para todas las películas de cómicas, la verdad es que por lo general no me suelen hacer gracia, ¿no? Entonces... Eres un poco rancio tú, ¿eh? Sí, yo soy ranciete, a mí me gusta más la sangre y todas estas cosas, pero bueno, que el caso, que cuando tú ves una actuación cómica, ¿no? Que te hace gracia, o una película cómica que me hace gracia, la valoro mucho, ¿no? La valoro bastante, ¿no? Entonces, en este aspecto, por ejemplo, ahora yo esta película la veo que a lo mejor no es de las películas de Mel Brooks que más gracia me hagan, ¿no? Porque tenemos al jovencito Frankenstein y, por ejemplo, Silla de Montacalientes me gusta bastante. Pero bueno, valoro por lo menos el tema de la improvisación, sobre todo, que hubo en esta película para el tema de los gags, ¿no? Porque es una película que, pese a que Mel Brooks diga que haya tardado 6 meses en hacer el guión, durante el rodaje se le iban ocurriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, la escena, ¿no? Que está jugando
casco oscuro con los muñecos. Eso era una escena que se le ocurrieron en el set de rodaje a Mel Brooks y se lo comentó al personaje de Rick Moranis, que está genial, y le dijo, oye, ¿por qué no hacemos esta escena? Y Rick Moranis, que tenía ya también tablas ya sobre el asunto, le dijo, no te preocupes, improvisó, él hizo el diálogo y salió así la escena y así quedó montada la película. Hay que decir que, bueno, que John Candy está en la película gracias a Rick Moranis, ¿no? Que eran grandes amigos y se lo recomendó a Mel Brooks y fue un acierto total. El personaje de Rick Moranis, Casco Oscuro, ¿no? Como todos conocéis en la versión en castellano, para mí tiene viéndolo en versión original, que me la he vuelto a ver, es increíble cómo él, cuando lleva las partes a las que lleva el casco, hace una imitación de Jerry Sell Jones, ¿no? Hay que ser pro para imitar a Jerry Sell Jones. Es súper curioso, yo lo recomiendo desde aquí, que veáis la película en versión original, porque es súper curioso el trabajo que Rick Moranis hace en esta película. Es increíble esa imitación que hace de Jason Jones, ¿no? Imitando a Darth Vader en la versión original. Y conforme se levanta el casco, saca una voz ridícula. Sí, ¿sabes? saca a Rick Moranis, sí, totalmente. tal cual. Y es brillante, es brillante. La verdad es que se le echaba bastante en falta, ¿no? Este actor que dejó la interpretación. Bueno, no vamos a decir en todo lo suyo, pero de lo que yo recuerdo, lo último de él fue Cariño encogido a los niños, ¿no? Sí, también salió más posteriormente, salió en Los Picapiedra, ¿no? Puede ser, ¿no? Que es posterior. Pero vamos, que se retiraría, llevará a lo mejor 15 años sin actuar, o por lo menos yo no lo he visto en ninguna película. Bueno, declaró que se retiraba del cine, ¿no? Y aparte, en esta última versión de Los Cazafantasmas, le ofrecieron aparecer y dijo que no. No, él era tenían un grupo, ¿no? Cómico, ¿no? Que eran que creo que se llama Second City, ¿no? Que era, por ejemplo, ellos son canadienses, ¿no? Tanto John Candy como Moranis. Entonces este grupo cómico era como, por así decirlo, el Saturday Night Live canadiense, ¿no? Y entonces por ahí pulularon estos actores y de ahí de donde he conocido, por ejemplo, a John Candy y posteriormente lo recomendaron. Y la verdad es que es un tío que siempre me ha encantado. O sea, aparte, es un tío con una presencia física que ya para la comedia da bastante juego. Tiene mucho carisma Rick Moranis. Yo lo recuerdo muy gratamente en la Pequeña Tienda de los Horrores, ¿no? Ah, bueno, genial, sí. Ese musical que para mí, que le damos un carnet de videoclub sí o sí, porque ya te digo, para mí es un film acojonante. Y ya te digo, es de los papeles más relevantes junto con Cariño encogido a los niños, ¿no? Y su participación en Cazafantasmas. Sí, y luego pues ya básicamente luego en otro tipo de películas, ahora que, bueno, lo comenta Picapiedra, incluso salió una de las primeras películas en las que aparece, no aparece mucho, es en Calles de Fuego. Aparece Rick Moranis. Cierto, de Walter Hill, ¿no? Sí, de Walter Hill, que es uno de nuestros directores aquí Peliculón. Que cada cierto tiempo lo mencionamos y bueno, ya hablamos de Warriors con él, pero vamos, Calles de Fuego también se merece otro carnet de videoclub como se merece. Y bueno, no sé... Más gente del reparto, que os acordéis, pues, que aparecía. Yo uno de mis personajes favoritos es Pizza Hut. Pizza Hut. Hombre, Pizza Hut. Yo no he visto una mejor adaptación del concepto de Jabba el Hutt. Pizza Hut, un tío lleno de pizza. Bueno, es bastante asqueroso. Es bastante asqueroso, da mucho asco, pero yo también me lo comía. Es que borbotea, o sea, hay burbujicas. Es que da mucho asco. Y se cae, van cayendo los trozos de carnuza. Venga, dilo, Champi. Sí. ¿El qué? Goteja de... Goteja, no puedo decir que hay niños, señores. Goteja de queso, coño. De queso fundido, de fondue de queso. Y de pepperoni. Y de pepperoni, no, la verdad es que da un poquito asqueta. Aparte luego el personaje que sale al lado, no hablando, cuando dice, Jabba the Hutt... ese tío da mucho más asco. Da mucho más asco porque luego encima lo chupa y dice, qué bueno estás, o algo así. Dice, Dios. Da un poco de jena. Sí. Y luego también, hombre, no hemos mencionado a la chica. La heroína, ¿no? A la princesa Vespa. Que todos la conocemos por hacer un papel en Melrose Place. Sí, cierto, ¿no? ¿Cómo se llama? Dafne Zúñiga. Sí. Zúñiga o será Zúñiga, pero bueno, no lo ponen en todos los lados como Zúñiga. Pero bueno, pues será americana.
Y nada, esta chica, que la verdad es que es guapísima, ¿eh? Yo la verdad la recordaba peor. O eso es que soy más mayor y cada vez me gustan más. Que es el Me da prototipo. igual, ya no tengo, el listón estaba así antes y ya creo que está No, pero por ahí abajo, pero bueno. Es el prototipo de No, pero tía guapísima, ochentera, con el pelo ahí cardado, morena, tal. Con el traje de novia que se le cae es el tirante, madre mía, Tal esto cual, no, es- esto no puede sí, ser. sí, sí, sí. Ahora sí que digo goteja y bueno, ya está. No. Más gente que tengamos por ahí, que se os ocurra más personajes. Pues bueno, tenemos a El otro personaje, bueno, hace un papel doble en el amigo Mel Brooks, ¿no? Mel Brooks, que hace interpretando al presidente, el presidente de Spaceballs, y a su vez el de, como no recuerdo cómo le llaman, el personaje, el presidente es Brock, ¿no? Es Brock, que es era el Brooks al revés, ¿no? Y que hace también el personaje de Yogurt, ¿no? Que es el que hace... que es De la- rodillas. ¿Eh? De rodillas, De rodillas. que es lo que iba a comentar, ¿no? Que dice que lo pasó bastante mal haciendo el personaje de Yogurt, ¿no? No sé si lo sabes, Claudio, ¿no? Que como tenía que andar de rodillas, por lo visto ya Mel Brooks tuvo que pasar bastantes horas de rodillas y que dice que tenía muchos dolores, que ya no sabía cómo ponerse. Y luego, aparte, como iba maquillado, ¿no? Llevaba un maquillaje corporal entero dorado. Por lo visto le dio una reacción alérgica. Una alergia o algo ahí. Una alergia, y dice que tenía un sarpullido, era de la hostia. Entonces lo pasó mal, entre el sarpullido que le dio a las rodillas. O sea, dice que fue horroroso, ¿no? Pero que bueno, que dice que al fin y al cabo se siente... Que la sarna con gusto no pica. Efectivamente, que al final se siente orgulloso y tal, y dice que si no hubiera sido por ese personaje, ¿no? de Yogurt, ¿no? Porque Sí. es uno de los más recordados, pues que no hubiera sido la película igual, ¿no? Que por contrapartida, en la traducción, o sea, la traducción española, en la versión original, yogur, aquí lo que maneja es la suerte. ¿Y en inglés qué es lo que maneja? No, yo es que la vi ayer por la noche y la vi en español, o sea, me la descargué. O sea, no os descarguéis cosas, pero es que no la tenía en casa. A ver, yo es que... Hombre, el podcast os lo podéis descargar. Además, el os podcast obligamos sí. a descargaros el podcast. El por podcast lo favor. podéis descargar, Por pero favor. es que yo lo digo aquí, a ver, voy a hacer un mensaje contra la piratería, porque esta película, también una de las escenas míticas de la película, es cuando hablan de la Sí, cuando la piratería. rebobinan. Qué anticipados eran, ¿eh? En su época. Sí, sí, Era- la verdad es que, bueno, no sé si lo recordáis, que en un momento ellos no saben dónde han ido Lone Star y Barco Sí, la cuando- Princesa, y entonces están, porque se han pasado, ¿no? Se han pasado Sí. con la nave, ¿no? Porque... Ojo al detalle, que cuando se pasan, los pintan de Woodbury a los a la camioneta de Lone Star, que Sí. se queda ahí con el patrón este de Sí, sí, Woodbury sí. a rayas. De franela, ¿no? De Sí, ¿no? franela. No, una vez que se pasan con la nave porque utilizan la velocidad absurda, que es un... Yo creo que es uno de los guiños más celebrados, ¿no? O sea, Sí, este podcast aparte va a ir a ritmo de velocidad absurda. Luego lo vamos a poner, que lo vais a descargar y va a durar 20 minutos, porque lo vamos a tener que editar. Y bueno, el caso, lo que iba a comentar de la escena, que los pierden y entonces dice, ¿dónde estarán? No están en el radar. Y dice el coronel Sanders, ¿no? Que es uno de los personajes también, ¿no? Que está junto a Casco Oscuro en la nave, ¿no? Y le dice a un operario de radar o algo, dice, búscame la cinta, ¿no? En el videoclub. Y entonces saca la cinta de el Casco Oscuro, se sorprende, ¿no? Y dice, pero bueno, está la película la estamos haciendo ahora. ¿Cómo es posible que ya esté la cinta? Y dice, hombre, es que la piratería últimamente está muy avanzada y antes de que termine la película ya está en los videoclubs, ¿no? Y entonces, por eso digo ya que no descarguéis las cosas porque está mal. Yo lo he tenido que hacer porque soy un profesional y me tengo que preparar el podcast. ¡Ojo! Y es verdad, es que me he tenido que preparar un poco, documentarme. Y entonces, a la fuerza, porque es que yo vivo en Cuenca, estaba ayer en Albacete, no podía verla, ¿vale? Yo la tengo original en Cuenca. es otro mundo, sí. Entonces, es un guiño que a mí me parece, a día de hoy, de los más graciosos, ¿no? Aparte rompe la cuarta pared, porque hay un Sí, no, momento se que... empeñan constantemente en romper la cuarta pared. O sea, de hecho, se cargan a un operario de cámara en una de las luchas de Hace sable. la lucha de sable, ¿no? Aparte que, bueno, no sé cómo lo veríais vosotros en la época, ¿no? Que ver a un actor hablar a la cámara,
Para mí de crío era algo rarísimo, raro, impensable. Yo creo que la primera vez que lo vi fue a Ferris Bueller, a Matthew Broderick, ¿no? Cuando te hablaba directamente a ti, te hacía sentirte un protagonista más de la aventura, ¿no? Y quedaba como algo único, ¿no? Sí, pero bueno, son películas que son más o menos de la época. En esa época a lo mejor era una cierta novedad que utilizaba y bueno, yo creo que Mel Brooks sí que ha sabido utilizar lo de romper lo de la cuarta pared, la ha sabido utilizar. A día de hoy ya son más guays, ¿no? A día de hoy ya no son romper la cuarta pared o hablar directamente a la cámara, es los pensamientos, ¿no? O sea, que estés escuchando los pensamientos del personaje, ¿no? Ah, pero tú los escuchas, yo escucho voces, tío. Hombre, eso ya... ¿Sabes? Yo la verdad es que es una cosa que lo de la cuarta pared que hay cierto momento, ¿no? Cuando se carga al operario de cámara. Sí, que se están luchando de... lo que ha comentado Claudio. Ha sido él. Y varias veces que sobre todo el personaje de casco oscuro, ¿no? Que se queda mirando a cámara o diciendo algo, que la verdad es que son bastante graciosos y novedosos, ¿no? En ese momento. Otro tipo de guiño es los close-ups, ¿no? Es decir, los zooms a los primeros planos. A todos los personajes la cámara le hace un primer plano, se acerca tal, a Casco Oscuro, siempre que se le acerca le acaba dando y Casco Oscuro se cae. Sí, porque bueno, tú has hablado de la suerte, pero ¿cuál era el poder? Bueno, el poder, ¿qué es lo que manejaba Casco Oscuro? ¿Qué es lo que poseía? La mala suerte. Claro, él tenía el poder de la suerte, ¿no? Emulando al poder de la fuerza, pero no era la fuerza oscura, sino que era la mala suerte, ¿no? Entonces es un matado, o sea, es un gafe, es un cutre. Es un cutre. Pero bueno, la verdad es que es una película que me queda en blanco, ¿sabes? Te has quedado en blanco. ¿Has visto qué mala suerte? Seguimos con más, No. seguimos con más personajes. Bueno, el que secundaba también a Casco Oscuro, ¿no? El comandante. Claro, es lo que he comentado yo, el coronel Sanders. George Winner, que tenía una serie en la que aparecía muchísimo que se llamaba Canción Triste de Hill Street. No sé si la recordaréis. Sí, es un personaje, es un actor que tú lo ves y dices, hostia, es este que sale... Sí, que te suena, que te suena. Y a lo mejor no le pones cara, ¿no? Es un secundario de la televisión americana. Es secundario, ha hecho... Aparecían Las Chicas de Oro, aparecía Murphy Brown. En muchísimas series. Tiene un recorrido increíble. Luego también estaba el amigo Michael Winslow, que lo recordaremos por Jones, de Loca de la Policía, ¿no? Sí, ¿no? Que hace un cameo, ¿no? Sí, el operario de radar, ¿no? Cuando tiene un problema, ¿no? Que se estropea el radar. No, para que todo el mundo no sepa, ¿no? Quién es Michael Winslow. El de los ruidicos. Es el negro de los ruiditos de Loca Academia de Policía, ¿no? Entonces, mítico. Entonces lo conocían, ¿no? Decían que era conocido como el hombre de los 10.000 sonidos. O sea que... eso a día de hoy lo pones en un currículum. Bueno, eso pega, ¿no? Los 10.000 sonidos ahí. Hombre, ¿qué haces? Habrá que contarlo. ¿Eso está bajo el notario o cómo va eso? No, yo no sé. No sé, pero bueno, el caso es que hace un pequeño cameo, ¿no? Pues para hacer la gracia de imitar los sonidos y por lo visto, ¿no? Comentan que en un principio, que yo lo vi absurdo porque si aparece él, que no hiciera él los sonidos, ¿no? Pero dijeron que, claro, él se encargó de hacer, aprovechando ya que él sale a la película, era que él hiciera el resto de sonidos, ¿no? Los efectos de sonido, aparte, ¿no? De la película, ¿no? Entonces, pues lo puedes saber. Y bueno, movidas de estas, ¿no? El caso, dice que Mel Brooks que ahorraron alrededor de unos $1.000, $1.500 en efectos de sonido, porque los hizo, ya que lo tenían ahí, era un cameo, y dice, bueno, ponte ahí, coge un micrófono y nada, ya echas aquí un ratejo más con nosotros. Y bueno, es un personaje que la verdad que es un cameo, pero luego hay el mega cameo, que a mí me parece un momentazo, que bueno, que Claudio me está diciendo que sí, que ya me imagino que... A ver, ¿quién vas a decir? John Hart. Hombre, John Hart. Vale. Porque yo he de decir que cuando vi la escena no la entendí. Aparte, igual tenía 11 Pero porque años. no había visto Alien. Claro. Porque no había visto Alien. ¿No? Porque... hay un momento, explica la escena y explica quién es John Hart. Hay un momento, ¿no? cuando están en la Te jodieron cafetería... la peli, te jodieron Alien, ¿no? Sí, como diciendo, ¿y qué gracia tiene esto? Hay un bicho ahí de... No, pues hay una escena en la cual pues, a un grupo de personas pues, que están tomando sopa o no sé qué historia, pues uno empieza a encontrarse mal y le sale un alien.
que es el alien este que sale bailando por ahí por la mesa, que eso sí es bastante gracioso. A mí, todos los muñequillos estos que salen con 2 patas, a mí eso me puede. Me encanta. El merchandising a mí me puede. Bueno, el caso, que cuando le sale el bicho, dice una cosa y es, otra vez no. Y digo, ¿otra vez no? Pero si es la primera vez que sales en pantalla. Su hermano, ¿qué pasa? Su hermano, es frocochero. Se me ha escapado. Bueno, el tema es que después resulta que es el mismo actor que en Alien le sale el bicho. Por eso dice, otra vez no. Y bueno, qué risa. O sea, que para ti era una precuela, ¿no? Sí, tal cual. Qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, ¿qué os gusta más? ¿Aliens o Spaceballs? Spaceball, por supuesto. Vale, macho. Me va a parar. Mira, de hecho, de películas que tienen que ver con Star Wars, A ver si te vas a adelantar. A ver, a mí el top 1 que te veo venir, ¿eh? es Una Nueva Esperanza y la segunda es Spaceballs. Y el resto de Star Wars llaman por detrás. ¿El Imperio nada? Hombre, el Imperio sí tiene lo suyo. El Imperio Pero, mucho, ¿eh? pero no tiene casco oscuro en plan... Te entiendo. Velocidad te entiendo, absurda. Te entiendo. Luego, otro de los personajes característicos es el de Dick Van Patten, ¿no? El padre de la princesa Vespa. Así También muy típico en aquella época, por la serie Con 8 basta, ¿no? Sí, era la serie Con 8 basta, ¿no? Que pues no sé cuántos años duraría, 4 o 5 temporadas. Como Hospital Central. Es una serie... O Cuéntame, ¿no? Que sí, no acaba nunca. es una serie... O Walking Dead, que no acaba nunca, ¿no? También. Joder, macho, yo voy a ritmo de los cómics porque yo soy lector de cómics, no sigo la serie. Joder, macho, eso acaba ya, ¿eh? Pero el tío dice, voy a llegar hasta el número 300 y va por el 150 por ahí. La madre que lo parió, pero bueno. El caso es que Ray Roland, ¿no? El personaje de Dick Van Patten, es lo que dices, era popular por la serie Con 8 basta, que es una serie, que por cierto lo voy a decir, que muchos de los actores, ¿no? De las películas que nosotros hablamos, sobre todo de los 80, no de los actores protagonistas principales, sino el elenco de los secundarios, es una serie que ha aparecido mucha gente en Con 8 basta. Es igual que Con 8 basta, Simon and Simon, todo ese tipo de series que había en la época, finales de los 70, primeros de los 80, es muy recorrida por aparecer muchos personajes y entonces eran actores de televisión, como por el caso de Dick Van Patten, como hemos dicho el de George Weiner y demás. Y el caso es que bueno, era conocido por eso y lo reconoceréis por un montón de series. Básicamente no ha hecho así ninguna película así. No. Bueno, pues nada, vamos a ir finiquitando un poco con las escenas favoritas, ¿no? ¿Qué es lo que más os ha marcado esta película? Bueno, yo me voy a quedar con la escena que he comentado, que es con una de las dos escenas que se me han quedado grabadas desde que la vi en el cine, que es con el comienzo, ¿no? Una vez que acaban los títulos de crédito, al más puro estilo Star Wars, empieza la música en plan rollo tiburón. Chin, chin, aparece la Spaceball 1 y ves la nave, va pasando de una punta a otra y es que ves que no acaba, ¿no? Y entonces estás diciendo, estoy tirando aquí mi dinero para nada, porque luego ves que tiene una duración de 1h30 con los títulos de créditos iniciales y finales y dices, pero bueno, que sinvergüenza. Da igual, dura un poquito más que este podcast, o sea, no te preocupes. Sí, la verdad. ¿Y tu 3x500 cuál sería? Pues bueno, la escena favorita... Sí, no, por ir. Ah, vale, bueno, pues mis 3x500. Voy a elegir Silla de montar calientes, de Mel Brooks. Muy buena. Voy a elegir Hot Shots. Grande. Y voy a elegir otra película que va a ser... Mira, me voy a quedar con... Mira, se me ha olvidado, macho. Pues mira, las aventuras de Ford Lane, que siempre la digo, macho. Tengo Sí, más... señor. ¿Eh? Muy bien. Claudio, escena favorita y 3x500. Escena favorita es la del Alien, cuando sale bailando con el sombrero. Eso yo creo que no... Ahora mismo, a día de hoy, yo he visto Interstellar y no lo supera esa escena. Aquí, cada uno... Porque Nolan no vale nada. Espera, es que soy Domingo. Bueno, Nolan no vale no nada. empecemos. Bueno, y en el 3x500 pues yo me llevaría El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks, Las locas aventuras de Robin Hood, que fue de hecho la segunda que vi, de él y que me encantó. Y al hilo de esa, pues Los caballeros de la mesa cuadrada, porque realmente el humor de Mel Brooks a mí muchísimas veces me recuerda a los mejores momentos de los Monty Python. Pues nada, pues yo voy a quedarme con todas las partes en las que aparece el Águila 5, que es esa caravana espacial que me recuerda
Bueno, cada vez que veía Breaking Bad, esa caravana me recordaba a Spaceball, no sé, les faltaba ahí a Vomito y a Lonestar ponerse a cocinar metanfetamina, ¿no? Tal cual. Y mi 3x500 así rápido me voy a quedar con otra parodia galáctica que es Héroes fuera de órbita, Galaxy Quest, que para mí es otra película del género que me parece brutal. No, serán las quizás las más similares, ¿no? Sí, digamos que por temática y demás, y que se ríen de sí mismas, esas. Otra de ellas sería Fanboys. Es una película que también ha salido en formato doméstico, no ha tenido mucha difusión y llegó tarde aquí a España. Y por último, pues me quedaría con Qué asco de vida, de Mel Brooks, que fue la siguiente película, la 9ª película de él como pues director. Mira, yo esa no la he visto, tío. Pues te la recomiendo bastante. Es una de las películas de su filmografía que no controlo. Y nada más. Hasta aquí este carne de Videoclub Express desde la Sci-Fi Con velocidad absurda. A velocidad absurda, Absurdísima. totalmente. Y nada, daros las gracias a todos los que habéis venido de fuera aquí a acompañarnos esta tarde.